Hola, bienvenidos a un nuevo video de lectura bíblica. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Como siempre vamos a hacerlo de Reina Valera 1960, pero también de la Biblia católica, la Biblia latinoamericana. ¿Cuál es el propósito de hacerlo así? Es para que el mundo se entere, para que todos aquellos que vean este video vean que el mensaje es el mismo en estas dos versiones, en estos libros. Gálatas, capítulo 2, Reina Valera 1960, la Biblia protestante, y Gálatas, capítulo 2, Biblia latinoamericana, Biblia católica. El mensaje es el mismo, diferentes palabras, pero el mensaje es el mismo porque la palabra de Dios es una sola, un solo Dios, un solo mensaje, una sola palabra. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Vamos a leer la palabra de Dios y comenzamos con Gálatas capítulo 2, Reina Valera 1960. Les habla su hermano, su amigo Benito López Abarca a leer la palabra del Señor. Los invito en este momento. Acompáñenme. Gálatas capítulo 2 dice así. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, abre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, cierra paréntesis. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, abre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Cierra paréntesis. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento
y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2. Pablo, por la fe. ¡Wow! Palabra de Dios, hermanos. Reina Valera 1960. ¿Cómo expresa esto la Biblia Católica Latinoamericana? Vamos a leer, hermanos, para ver el mensaje si es diferente o es el mismo. Y juzga tú. Vamos, te invito a que escuchemos palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, Biblia Latinoamericana, dice así. Después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo y querían hacernos esclavos, entre paréntesis, de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio se mantenga entre nosotros con toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, hable paréntesis, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. Cierra paréntesis. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir.
Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que su conducta era reprensible. Era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento. No pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús, y no por las prácticas de la ley. Porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. Escogimos esta rectitud verdadera propia de Cristo, ¿y estaríamos ahora en pecado? Entonces, Cristo tendría parte en el pecado. Esto no puede ser. Pero miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios, hermanos, palabra de Dios. Fuerte lo que Pablo está explicando, pero muy clarito. Más claro no canta un gallo. Hermanos, clarísimo, clarísimo. Palabra de Dios, Reina Valera 1960, Biblia latinoamericana, Biblia católica. Lee, escucha, medita y practica la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia es clara. Lo que a veces no es claro son las interpretaciones humanas. Así que ahí te dejo esto para que lo medites. Lee, escucha, medita y practica la palabra del Señor. Te habló tu hermano, tu amigo Benito López Abarca. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete. De esa forma nos puedes ayudar. Tenemos 1,750 suscriptores y pues lleguemos a los 2,000. Ayúdanos a llegar a los 2,000. Ayúdanos a llevar la palabra del Señor. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Él es la luz. Así que llevemos a Cristo Jesús a quien lo necesite. Suscríbete a este canal. Si no te has suscrito, dale like a los videos. Es otra forma de ayudarnos. Y recomiéndanos con tus amigos. Postea estos videos en tus medios sociales. Así que, hermanos, muchísimas gracias. Gracias.
Que Dios les bendiga a este lado del cielo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.